Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores y macabros de la historia criminal estadounidense, un caso que no solo estremeció a la opinión pública, sino que también inspiró una de las sagas cinematográficas más famosas del cine de terror moderno, Scream. Quizá pensarais que detrás de esas famosas películas no había nada real, pero estabais equivocados. Detrás de la máscara de Ghostface se esconde una historia real y aterradora, con un asesino como protagonista que acechaba en la oscuridad con un cuchillo de caza. Su nombre, Danny Rolland, también conocido como el Destripador de Gainesville. Danny Harold Rolland nació el 26 de mayo de 1954 en Shreveport, Luisiana. Desde el primer momento su vida estuvo marcada por el rechazo. Su padre, un veterano condecorado de la Guerra de Corea y oficial de policía, James Rolland, no quería tener hijos. Cuando Danny llegó al mundo, su infancia estaría lejos de ser idílica. Desde bebé sufrió violencia por parte de su progenitor, quien no dudaba en golpearlo porque, según él, lloraba demasiado. A esto hay que sumarle los gritos y castigos humillantes a medida que fue creciendo, lo que le hizo verse envuelto en un entorno de abuso psicológico y físico constante. Al igual que su hijo, Claudia, la madre de Danny, que era ama de casa, también sufrió los abusos por parte de su marido. Intentó proteger todo lo que pudo a su familia. De hecho, llegó a intentar dejar la relación en varias ocasiones, llevándose con ella a Danny y a su otro hijo, pero siempre regresaba. Todo ello terminó pasando factura a Claudia, que sufrió varios episodios de crisis nerviosas. Llegó incluso a ser ingresada en un psiquiátrico, algo que, lógicamente, afectaría profundamente a Danny, que desde muy joven comenzó a mostrar señales de desequilibrio, como problemas para relacionarse, actos de crueldad animal y una necesidad compulsiva de espiar a los demás, especialmente a las mujeres. Para Danny, su madre era una figura ambivalente. Quería protegerla, pero también sentía que lo había abandonado emocionalmente, que no hizo lo suficiente para alejarlo del monstruo que era su padre. Esa herida, invisible pero profunda, lo acompañaría toda su vida. En su época escolar, Danny fue expulsado del colegio, en el que siempre se mostró aislado, temeroso e incapaz de generar vínculos afectivos sanos con otros niños. Su mundo interno se estaba fragmentando y nadie intervino. Tanto es así que a los 18, en el año 1972, se alistó en el ejército, pero fue expulsado de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos por posesión de estupefacientes. Su trayectoria allí fue breve, pues no duró ni un año, y durante ese tiempo también mostró signos de inestabilidad emocional y dificultad para adaptarse a la disciplina militar. Su expulsión del cuerpo fue la gota que colmó el vaso. A partir de ahí su vida comenzó a deteriorarse rápidamente. Su historia desde entonces estuvo plagada de pequeños delitos, robos, allanamientos y cada vez más una inquietante obsesión por la violencia sexual, lo que le llevó a ser detenido en varias ocasiones. Y así llegamos hasta el año 1989, cuando Rolland cometió su primer crimen. En su ciudad natal, una familia entera fue asesinada brutalmente en su propia casa. Las víctimas, William Grissom, de 55 años, su hija Julie, de 24, y el nieto, Sean, de apenas 8. Julie fue la principal víctima del ensañamiento. La encontraron desnuda, con signos de agresión sexual post-mortem, y el cuerpo cuidadosamente limpiado y posicionado. Aunque en ese momento nadie lo sabía, este sería el patrón que Danny repetiría. La policía entonces no pudo resolver el caso. Aquel horrible triple asesinato en Shreveport, tan meticulosamente ejecutado, no fue un hecho aislado, fue más bien un ensayo, una señal de lo que Danny Rolland era capaz de hacer. Tras cometer los crímenes y escapar de la escena sin dejar rastro, huyó de la ciudad y durante meses vagó por varios estados, cometiendo robos menores para sobrevivir, viviendo en moteles baratos o acampando en los bosques. La paranoia y su deterioro mental crecían con cada paso. En el verano de 1990 eligió un nuevo lugar para comenzar de cero y matar de nuevo. Su destino, Gainesville, Florida.
una ciudad universitaria tranquila, soleada e ideal para pasar desapercibido. En agosto de dicho año, Danny Rolin llegó a Gainesville cuando la localidad se preparaba para el nuevo curso académico, pero el horror no tardaría en instalarse también en aquel rincón de Florida. El 24 de agosto de 1990, Danny entró por la fuerza en el apartamento de Sonia Larson y Christina Powell, dos estudiantes de primer año. Las asesinó con un cuchillo de caza, abusó de ellas y las mutiló, dejando después sus cuerpos en posiciones explícitas. Había algo teatral en su violencia, como si buscara impactar más allá de dar muerte a sus víctimas. Pero a Rolin no le bastó con haber acabado con estas dos personas. Cuando la ciudad aún no era consciente de que había un asesino suelto por sus calles, Danny ya estaba planeando su siguiente ataque. Menos de 24 horas después de este doble crimen en Gainesville, volvió a actuar. El 25 de agosto atacó a Krista Hoyt, de apenas 18 años. Esta vez no solo abusó de ella y la asesinó, como hizo con sus dos víctimas del día anterior, sino que también la decapitó y se encargó de colocar su cabeza mirando hacia su propio cuerpo. Este dato marcaría un antes y un después en el nivel de brutalidad que estaba dispuesto a alcanzar. Danny Rolin no iba a parar por nada del mundo. En su mente distorsionada, cada asesinato parecía ser un paso más para satisfacer su necesidad creciente de control. 2 días después del horrible asesinato de Krista Hoyt, volvió de nuevo al acecho. Esta vez, su mirada se posó sobre otro apartamento de una pareja joven que, como en los casos anteriores, no tenía ni idea de la pesadilla que se avecinaba. El 27 de agosto, Tracy Pauls y Manuel Taboada serían sus siguientes víctimas. El joven, que era bastante fuerte, intentó defenderse, pero no consiguió librarse de la brutalidad de Rolin, que lo apuñaló más de 30 veces. Luego abusó de Tracy para posteriormente asesinarla y dejar su cadáver en una postura retorcida. En apenas 4 días, Danny acabó con la vida de estos 5 jóvenes y, lógicamente, Gainesville entró en pánico. Los estudiantes empezaron a abandonar el campus atemorizados, mientras que las patrullas de policía vigilaban las calles 24 horas al día. La intranquilidad se apoderó de, hasta ese momento, la tranquila localidad de Florida. Pero entonces Danny Rolin cometió un error que nada tuvo que ver con sus asesinatos. El 7 de septiembre de 1990, 10 días después de haber acabado con Tracy y Manuel, cometió un atraco a mano armada en una tienda de Ocala. El subjefe de la policía de allí, Greg Graham, fue el encargado de interrogarle y el detenido se mostró muy hablador. No se limitó a contarle el robo por el que estaba entre rejas, sino que le contó que también había disparado a su padre, un oficial retirado, 4 meses antes durante una discusión en Luisiana. En aquel momento los investigadores no tenían motivos para hacer la conexión entre Danny Rolin y los horribles crímenes de Gainesville. «Chicos, sois buenos», señaló cuando fue esposado. Pero ¿cómo entonces lograron conectar a este hombre con los asesinatos de Gainesville? Los detectives tenían claro que el killer en cuestión sabía perfectamente lo que hacía. Sus víctimas eran universitarios, las escenas del crimen eran organizadas y algunas de las personas a las que había asesinado mostraban signos de abuso post-mortem. Además, el asesino se encargó de colocar los cuerpos de forma espeluznante. Era, por así decirlo, su seña de identidad. Si recordáis, estos últimos 5 crímenes no fueron los únicos que cometió Rolin. Antes había asesinado a una familia en su ciudad natal en 1989 y allí, sin quererlo, dejó una huella. Las pruebas de ADN que se habían tomado en la escena del crimen de Gainesville coincidió con un perfil de ADN de aquel otro caso, aunque ese triple crimen tampoco había sido resuelto. Los investigadores se centraron entonces en buscar a personas que hubieran estado tanto en Shreveport
como en Gainesville entre 1989 y 1990. Fue entonces cuando Rollin, que estaba arrestado por el robo en esa tienda, se convirtió en el sospechoso principal. Cuando su ADN fue comparado con las pruebas tomadas de las escenas de los crímenes, la coincidencia fue irrefutable. Pero lo más perturbador, además de los asesinatos, es que Rollin había dejado atrás unas cintas de vídeo que darían mucho que hablar. En el momento de su arresto, la policía encontró varias grabaciones que revelaban su oscuro y retorcido mundo. En ellas no solo mostraba cómo se preparaba para sus asesinatos, sino que en algunos casos se filmaba a sí mismo durante los ataques. Las cintas eran un testimonio de su naturaleza psicópata. Cada crimen estaba cuidadosamente planeado, cada detalle registrado con la misma frialdad con la que cometía sus asesinatos. Con estas cintas, el ADN, los objetos que había robado a sus víctimas y que aparecieron en su mochila y el hecho de que las herramientas con las que forzó las puertas coincidían con las que portaba Danny cuando fue detenido, la policía tenía pruebas irrefutables de su implicación. Hay que decir que, además, las grabaciones ofrecieron una visión escalofriante de la mente de un hombre que disfrutaba de cada momento de violencia. Danny Rollin, durante alguna de esas grabaciones, mencionó a un alter ego demoníaco al que llamaba Gemini, una personalidad que, según él, le poseía cuando cometía sus crímenes. Después de ser arrestado en 1990, el juicio de Danny Rollin fue un proceso largo y estremecedor, no solo por la naturaleza de los crímenes que había cometido, sino también por la forma en que estos reflejaban su trastorno mental y su capacidad para manipular la situación. Cuando los fiscales comenzaron a presentar su caso en 1994, el impacto de sus crímenes seguía fresco en la memoria de la comunidad de Gainesville, una ciudad universitaria que quedó marcada para siempre por su brutalidad. El juicio arrancó en 1994 y fue un proceso tenso. Las pruebas contra él eran abrumadoras, no solo por el ADN que lo vinculaba directamente con los asesinatos, sino también por esas cintas de vídeo que grabó en las que explicaba sus motivaciones y mostraba sin piedad la ejecución de esos asesinatos. Estas cintas fueron presentadas como evidencia clave y dejaron claro que Rollin había actuado con una premeditación escalofriante. A pesar de eso, el equipo de defensa de Rollin intentó utilizar la enajenación temporal como estrategia para evitar la pena de muerte. Argumentaron que Danny había sufrido graves problemas de salud mental desde su infancia debido al abuso que había padecido a manos de su padre, y que esto había influido directamente en sus acciones. Sin embargo, aunque los psiquiatras defensores aseguraron que padecía de trastornos psicológicos graves, el fiscal dejó claro que era plenamente consciente de sus actos en el momento de los asesinatos. Los testimonios durante el juicio fueron desgarradores. Los familiares de las víctimas, especialmente las madres de los jóvenes estudiantes que habían sido asesinados, expresaron su dolor por su pérdida, haciendo patente el impacto que la violencia de Rollin había causado en la comunidad de Gainesville. Fue, sin duda, un recordatorio brutal de la tragedia que habían sufrido en sus carnes. Finalmente, después de semanas de testimonios y argumentos legales, Danny Rollin fue declarado culpable de 5 asesinatos en primer grado, 4 de ellos en Gainesville y 1 en Shreveport. Los jurados, después de deliberar, decidieron que Danny Rollin debía ser condenado a la pena de muerte, ya que consideraron que sus crímenes fueron extremadamente crueles y premeditados y que nunca mostró ningún tipo de remordimiento. Así, el 15 de abril de 1996 fue sentenciado a muerte por el asesinato de estos jóvenes. La pena fue impuesta en el condado de Alachua, Florida, y la ejecución estaba previsto en el corredor de la muerte de la prisión de Florida State Prison. Aunque Danny Rollin fue condenado a morir por inyección letal, su ejecución fue retrasada varias veces debido a diversas apelaciones legales, algo común en estos casos en Estados Unidos. Este asesino pasó una década en el corredor de la muerte. Durante esos años, su comportamiento fue documentado por psicólogos y psiquiatras que dejaron por escrito que no mostró nunca signos de remordimiento real.
Se le diagnosticó de trastorno de personalidad y en algunas entrevistas dio a entender que cometió estos horribles asesinatos como una especie de venganza por la infancia abusiva que le tocó vivir. Los que tuvieron cerca a Danny Rolin sostenían que era un prisionero solitario, frío y distante, que no tenía demasiados lazos con otros reclusos, pero que nunca se mostró agresivo con los oficiales o el personal de la cárcel. Le gustaba dibujar y sus obras fueron aclamadas en ciertos círculos. Creó retratos que posteriormente fueron vendidos, aunque el sistema penitenciario terminó prohibiendo la venta de este tipo de cuadros por la controversia que generaba. A medida que empezó a pasar tiempo entre rejas, este hombre experimentó una transformación religiosa. Se convirtió al cristianismo y aseguró haber encontrado la paz a través de su fe. Comenzó a leer la Biblia y a participar en los servicios religiosos, lo que algunos interpretaron como una forma de buscar redención antes de su muerte, aunque otros consideraron que más bien estaba tratando de ganarse de algún modo la simpatía de la comunidad. Los años siguientes se realizaron apelaciones y recursos legales, pero en cada intento de evitar su condena, los tribunales confirmaron que la sentencia a la pena capital era justificada por la gravedad de sus asesinatos. Antes de que se le aplicara la inyección letal, Rolin escribió una carta en la que lamentaba el sufrimiento que había causado a sus víctimas y sus familias, pero su arrepentimiento fue cuestionado, pues parecía más un acto de conformidad con su situación que una verdadera reflexión sobre lo que había hecho. Finalmente, Danny Rolin fue ejecutado el 25 de octubre de 2006 a los 52 años. Aquella mañana fue trasladado a la denominada Cámara de la Muerte, donde se mantuvo sereno. Como última comida pidió un menú sencillo, sin grandes alardes. Antes de ser ejecutado, habló brevemente con su abogado y con el capellán que lo había asistido durante su proceso de conversión religiosa. Según informes, no expresó una última declaración de remordimiento en público, aunque algunos testigos informaron que mostró una actitud sombría pero tranquila, como si hubiera aceptado su destino. Danny Rolin fue ejecutado por inyección letal en un proceso que duró apenas unos minutos y durante sus últimos momentos de vida cantó un himno religioso hasta el último segundo. Y fue precisamente la historia de este asesino la que sirvió de inspiración a un joven guionista llamado Kevin Williamson, que vio un documental sobre los terribles asesinatos de Gainesville. El miedo irracional que sintió lo inspiró para escribir un guión que girara en torno a un asesino enmascarado que mataba estudiantes y que jugaba con las reglas del cine de terror. Así fue como nació Scream. Ghostface no es exactamente Danny Rolin, pero podemos ver al asesino real en el cuchillo, en el acecho nocturno a las víctimas, en la frialdad con la que asesina y en esa mezcla de sadismo y teatralidad. Danny Rolin no buscaba solo matar, sino que quería dejar una escena para la posteridad. El caso de hoy es uno de esos que nos hace mirar a los ojos a esa parte más oscura de la condición humana, la que no se explica con razones simples. La que arranca en la infancia, se alimenta del odio y termina dejando un rastro de sangre y silencio. Las cicatrices que dejaron estas muertes nunca se olvidarán, sobre todo para las familias de las víctimas que no solo tuvieron que sufrir la pérdida de un ser querido, sino también el dolor de escuchar a su asesino cómo había acabado vilmente con sus vidas.